Entonces, el último punto, no porque aquí estén todos los caracteres para identificar el populismo, pero sí, seguramente, los principales. El último punto de lo que estamos enunciando hace el tipo de lenguaje. En los discursos populistas prácticamente no existen datos empíricos ni intentos de demostración de factibilidad, característico del discurso científico. Es decir, se ponen objetivos, pero sin decir cómo se van a llegar. No hay datos ni tampoco demostración. En lugar de los datos y de la demostración, que transita por la instancia semántica de la lengua, se privilegia otra instancia de la lengua, que es la retórica. La retórica, cuyo núcleo es la metáfora, crea una atmósfera donde justamente no hay lugar para intentar decir cómo se comprueba, sino la verdad es reemplazada por la verosimilitud. Y la verosimilitud es efecto de la emocionabilidad, del rasgo, del vínculo libidinal que el líder consigue con la gente convertida en masa. La retórica es la dimensión por excelencia de lo que políticamente Aristóteles definió como la degeneración de la democracia, que es la demagogia, que nosotros la caracterizamos en atención a que hacemos ciencia y que un rasgo de la sistematización. Hoy decía que la demagogia es una forma de autoritarismo, caracterizada por desresponsabilizar a la gente a cambio de promesas o brevetes. La retórica es la adecuada para desresponsabilizar. En el populismo va asociado corrupción, pero sobre todo un tipo de corrupción, porque efectivamente en muchos casos, el caso de Chávez en Venezuela, por ejemplo, para decir algo, o el de Evo Morales en Bolivia, surgen por efectiva y fácil contratación de un campo de corrupción extraordinario de los políticos que han decidido. Pero cuando se está nombrando corrupción, cuando el populismo nombra corrupción y que coincide con el estado precientífico de la gente, es decir, la gente como sujeto de sentido común, y esto lo vimos por encuestas, no lo estamos diciendo simplemente, por corrupción entiende lo que está como segundo tipo de corrupción en la pantalla. Es decir, el uso de mal habido el dinero, por distintos modos, licitaciones, retornos, metida de mano en la caja. Un sujeto que está en el Estado que la sociedad le paga, quiere tener más ingresos que lo que la sociedad le paga para estar consumiendo más de lo que le corresponde al mercado y apela a retornos u otro tipo de cosas. Eso es lo que la gran mayoría por encuestas entiende por corrupción. Y cuando el populismo acusa a la clase política tradicional, lo acusa de esta corrupción, con razón. Siempre es contratable. Pero nada dice, porque incluso conceptualmente lo desconoce, de este otro tipo de corrupción, que es más nociva, que la hemos llamado corrupción de tipo precapitalista, históricamente y psicológicamente más atrasada, que se caracteriza y es dependiente de cuando se establecen vínculos incondicionales, que ya sabemos que en psicología son los más atrasados, los más primarios, vínculos incondicionales con el líder o jefe, que cuando accede al Estado premia a sus seguidores ubicándolo en distintos puestos del Estado. Cuando eso es frecuente, el Estado se va inflando y se hace improductivo. Acá en nuestro medio Gasalla de manera ejemplar ha satirizado a los empleados del Estado. Aprender de mala gana es corrupto. Todo lo que es improductivo es corrupto. No usar tecnología y ser artesanal es corrupción. Corrupción es degradación de lo público. Y lo público es lo que existe contemporáneamente. Si hay tecnología y en una oficina de trabajo artesanal, es corrupto. Todo
productivo es corrupto. Este tipo de corrupción es la más frecuente y típico del populismo, pero no se nombra como corrupción. Con razón ataca al otro tipo de corrupción, pero nada dice de esto que es intrínseco del populismo. Y más aún, cuando la corrupción de este tipo pasa a ser absoluta, deja de llamarse corrupción. Cuando alguien monopoliza absolutamente los poderes públicos, ya no se le llama corrupción. Es un mal llamado dictador, que es una categoría romana, cuando se le delegaba a uno para que él se hiciera cargo de llevar adelante las leyes en lugar del Senado. El Senado era lo máximo que se llegaba en la Roma clásica, empezando por niveles más básicos que llamaba el edil. Lo que corresponde a la categoría griega de tirano, que es ya no el tipo que se hace cargo de cumplir la ley solo, sino el que obvia la ley y el Estado de su antojadiza situación es la que decide que ese va a ser el ejemplo. Entonces, generalmente el líder populista atiende, o sea, como tendencia, a ser tirano y sigue entonces hablando efectivamente que combate a los corruptos, porque la corrupción absoluta, la que ya está en una sola mano, ya no se llama corrupción, pero es corrupción absoluta. La tiranía es corrupción absoluta. Pero es aquí de lo que poco se habla, y por supuesto que en el populismo no se debe hablar porque no es táctico. Si el pueblo es idealizado, ¿cómo se va a hacer un análisis de que hay aspectos inmaduros en el pueblo, en la sociedad? Sin embargo, empíricamente se constata, tal como lo hemos hecho, no solo nosotros, pero lo que hemos tratado es de lo que muchos han captado, darle un nivel más preciso psicológicamente. Porque la pregunta que sigue, si alguien no tiene miedo de contrariar lo dominante, es ¿por qué? Una vez uno puede equivocarse, dos, tres, pero ¿por qué siempre se equivoca y se equivoca de una determinada manera votando ese tipo de líder, ese tipo de régimen? Es cierto que alguien puede decir que hay una interacción también desde la clase política se induce, pero ¿cómo es una génesis que se perpetúa por tantas décadas? Porque acá, por ejemplo, en Argentina están en Martín Fierro características del argentino. San Martín, si uno lee el Santo de la Espada, Ricardo Rojas, San Martín describe a la indolencia como una característica argentina y de América Latina. Como para no nombrar un padre de la patria. Claro, pero el padre no pudo corregir. Una de las cosas que está clara, uno de los rasgos es que la imagen del Estado es un Estado paternalista, hasta ahora. Es un Estado que tiene que dar, o sea, que tiene que resolver aspectos particulares, que es distinto a un Estado universalista, que debe crear condiciones para que la gente evolucione. Una cosa es crear condiciones para que la gente evolucione, cuyo meollo no puede ser otro que la calidad educativa, y otra cosa es que cuando falla justamente, aparecen situaciones o de un Estado ausente, o para remediar el Estado ausente, un Estado demasiado interventor, pero a la vez paternalista. Así que solucione las necesidades, pero sin crear las condiciones para que se desarrollen sujetos libres.